Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, vale la pena que tú y yo escuchemos permanentemente la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios y creamos la palabra de Dios que está en la Biblia. En el nombre del Señor Jesús. Soy tu amigo Eduardo Lozano y te invito a que demos gracias. Padre, gracias por tu palabra, que la hallamos en esta preciosa biblioteca llamada la Biblia. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias, Padre, porque todas las promesas son en ti, sí y amén. Gracias, porque aunque cielo y tierra pasen, tu palabra jamás pasará. Gracias, Señor, gracias, te amamos, porque tú nos has amado primero. Gracias porque pagaste por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Y te ruego por cada uno de mis queridos oyentes, que obres en ellos para salvación, para sanidad, para provisión y liberación, en el poderoso nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así es, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es poderosa, porque la palabra de Dios es la semilla de fe, que si la continuamos sembrando cada día en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y no la desenterramos con palabras de duda y de incredulidad, entonces nuestra fe crecerá. No es asunto nuestro, no, Señor, no es asunto nuestro descubrir cómo crecerá la fe. Sin embargo, debemos creer y atender lo que la Biblia dice. La fe es por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, te animo a que inclinemos nuestro oído y corazón. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios, para decir sí, amén. Todo lo que Dios ha prometido, yo lo creo y es mío, lo recibo. ¿Por qué? Porque aunque cielo y tierra pasen, las palabras del Señor no pasarán. Por eso, cuando nosotros creemos y declaramos la palabra de Dios, se activa la clave principal que el Señor le enseñó a sus discípulos. ¿Cuál fue? Recuerda que un día ellos le pidieron que les aumentara la fe. ¿Qué respondió el Señor? Allí en San Lucas 17. El Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, ¿y qué pasaría? Os obedecería. El Señor fue muy claro. Si quieren más fe, no es orando. No, si quieren más fe, tomen la fe que ya tienen, porque puedes estar seguro que ya tienes algo de fe. Porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos dio una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso, siembra la palabra de Dios en tu vida. Y esta fe que ya tienes, la medida de fe que Dios te dio, crecerá y será mucho más grande que cualquier problema que enfrentes en la vida. Pues mayor y más poderosa es la palabra de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y recuerda que el que está en nosotros es el Señor, la palabra manifestada, el Todopoderoso, su maravilloso Espíritu Santo que es Dynamis. Por eso, si deseas vivir una vida de fe en la bendición de Dios, deposita cada día la semilla de la palabra de Dios en ti. Escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y camina de acuerdo a la palabra de Dios, creyendo y confesando cada promesa que Dios nos ha dado, porque su palabra es fiel y verdadera. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel, Dios es poderoso, su palabra es infalible, su palabra es eterna, su palabra es fiel y verdadera.